Buenas tardes a todos nuestros hermanos que viven en el área de Dallas-Fort Worth y especialmente a nuestros hermanos de la iglesia de Richardson. Este es nuestro culto regular entre semana en el que tenemos estas peticiones y nuestros agradecimientos delante del Señor. También queremos darle una bienvenida a todos aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales, a los que están siguiéndonos a través de Facebook, de la página de nuestra iglesia, Richardson Hispanic SDA. Y también a los hermanos que nos siguen a través del Último Mensaje TV en YouTube. Un saludo para todos los que nos están siguiendo internacionalmente. Y pues deseamos que el Señor nos acompañe durante esta transmisión y en este sermón que podamos ser elevados. ¿Me muevo o ahí está bien? Porque veo que estamos fuera del lugar normal de transmisión. Ok. Esta tarde, hermanos, voy a hablarles acerca de la resurrección de los muertos. Y lo que voy a hacer es que voy a presentarles las 7 tipos de resurrecciones que yo encuentro en la palabra de Dios. Es una especie de clase en el que vamos a hablar acerca de la resurrección. Como la gente del mundo, los que me conocen o han seguido alguna vez mis sermones o han seguido alguna vez mis transmisiones, saben que me gustan los asuntos de profecía, lo que tiene que ver con asuntos de los últimos días, eventos proféticos y escatología, y me hacen ciertas preguntas acerca de específicamente lo que se llama la resurrección especial, entre comillas. Hay entre la iglesia un buen grupo de personas, un buen grupo de estudiantes de la Biblia que creen que va a haber una resurrección especial de adventistas que murieron en el mensaje del tercer ángel y ubican esa resurrección entre la sexta y la séptima trompeta, antes de la venida de Cristo, por supuesto. Y esta noche yo no quiero causar ningún tipo de controversia. La verdad es que yo no encuentro una resurrección para el pueblo de Dios adventista específico. Hay resurrecciones y les voy a presentar bíblicamente lo que yo encuentro y voy a hablarles acerca de cuáles son los argumentos que yo puedo encontrar. Y esto es para clarificar las mentes de algunos. Me puse a leer un documento que alguien escribió acerca de esta resurrección especial y al final me puse a leer los comentarios que decían los hermanos y alguien decía, ya me confundí más. Y dije, bueno, vamos a tratar de explicar esto para que los miembros de la iglesia no estén en confusión. Queridos hermanos, tú y yo no debemos creer algo que no está bien claro. Algo que no está bien claro no lo debemos creer. Si está bien claro, entonces sí. Es ahí donde a veces tomamos algún texto que no está diciendo lo que está diciendo y queremos ubicar ese texto como si fuera la base de una creencia. Tenemos que tener cuidado que nuestras creencias estén basadas en un así dice Jehová y en un escrito que esté bastante claro. Y tener cuidado de no transmitir a veces ciertas creencias que están basadas en una inferencia sobre algo que realmente no dice la palabra de Dios. El texto que escogí en esta noche acerca de la resurrección es el texto que utilizan bastante para hablar de esta teoría, entre comillas, teoría que tiene que ver con esta resurrección específica. Le llaman ellos una resurrección especial. En la Biblia ya hay una resurrección especial y te voy a hablar esta noche de eso. Y el texto se encuentra en Apocalipsis 14:13, justamente después del mensaje del tercer ángel. Dice, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren, o los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y quieren decir que esto de alguna manera sugiere que va a haber algún trato especial para aquellos que murieron después del mensaje del tercer ángel. Bueno, vamos a hablar acerca de las resurrecciones. Yo las divido en 7 resurrecciones. Así que entremos en detalle. 7 tipos de resurrecciones. Encuentro 7 tipos de resurrecciones. El primer tipo de resurrección son aquellas personas que fueron resucitados, ya sea por profetas o por Cristo Jesús o por los apóstoles, con el único fin de que se volvieran a morir. Es decir, personas que fueron resucitadas por un breve momento. Algunos vivieron unos años en la tierra y después volvieron a bajar al descanso. Y encontramos a 8 personas, algunas de esas no estamos muy seguros que realmente estaban muertos, pero bueno, por lo menos ahí están. Sabemos que el hijo de la viuda de Sarepta estaba muerta, encontramos la historia en Primera de Reyes 17, 8, 24, no lo vamos a leer, pero si quieren leer la historia, ahí está. La otra persona que fue resucitada es el hijo de la tsunamita. Recuerden que Eliseo fue el responsable de que la tsunamita tuviera a este niño. Y más adelante, por causa del sol, el niño murió y bueno, vino a buscarlo. Toda la historia está en 2 de Reyes 4, 20 al 37 y vamos a encontrar que el profeta Eliseo resucitó a ese niño también. Entonces encontramos que tanto Elías
como Eliseo resucitaron a alguna persona en algún momento. Luego hay una historia bastante extraña en 2 de Reyes 13:21 sobre un hombre que había muerto y lo llevaban a ser sepultado cuando de pronto se encontraron a unos enemigos del pueblo de Dios que venían, y las personas en su apuro metieron a ese hombre en la tumba de Eliseo y ese hombre resucitó de los huesos de Eliseo. Cuando el cuerpo del hombre tocó los huesos de Eliseo, el hombre revivió. Ese es otro caso en la palabra de Dios donde una persona resucita. En este caso era una persona que tocó los huesos de Eliseo y volvió a vivir. Encontramos el hijo de la viuda de Naín. Esta es una de las historias donde el Señor Jesús resucitó a una persona llegando a la ciudad de Naín. Se encontraron a un grupo de personas que traían a un féretro, y la madre viuda traía a su pobre hijo, al único hijo que tenía también para ser sepultado. El Señor Jesús lo resucitó. La historia está en San Lucas capítulo 7, 11 al 17. Y luego está la historia de la hija de Jairo, que algunos dicen que realmente no estaba muerta. El mismo Señor Jesús dijo que estaba dormida, pero esa expresión de estar dormido, el Señor Jesús la usa generalmente para los que mueren esta muerte, no la muerte segunda. Así que podemos decir que todos los que están muertos realmente están dormidos. Y la historia la podemos encontrar en 3 evangelios, en Marcos capítulo 5, 21 al 43, en Mateo 9 y en Lucas 8, 40 al 56. Ahí lo pueden ver si lo tienen en la pantalla. Lo pueden buscar también en sus Biblias y leerlo con más detenimiento. La otra persona que fue resucitada, por supuesto, la historia de Lázaro, en San Juan capítulo 11. Y Dorcas, que fue resucitada por Pedro, Tabita, en Hechos 9, 36 al 38. Y por supuesto el caso de Eutico, que algunos dicen que realmente no estaba muerto. No sabemos si estaba o no estaba muerto. Vamos a colocarlo aquí entre aquellos que fueron muertos y que fueron traídos a la vida una vez más para volver a morir. Este se encuentra en Hechos 20, 9 al 10. Entonces encontramos el hijo de la viuda de Sarepta, el hijo de la Sunamita, la persona que fue resucitada en el sepulcro de Eliseo, la viuda de Naín, el hijo de la viuda de Naín, por supuesto, la hija de Jairo, Lázaro, Dorcas y Eutico. Estas son las 8 personas que yo encuentro clasificadas en el grupo de personas que fueron resucitados solamente para volver a morir. Entonces, este es el primer tipo de resurrección que yo encuentro en la Biblia. Personas que fueron resucitadas aquí en la tierra, aquí se quedaron y luego volvieron a morir. Ese es el primer tipo de resurrección. El segundo tipo de resurrección es la resurrección extraordinaria de Moisés. Es diferente a las otras porque Moisés fue resucitado y fue llevado al cielo. Y fue llevado extemporáneamente al cielo. Esta resurrección de Moisés la podemos encontrar registrada en la Biblia en San Judas capítulo 1, versículo 9, donde se nos presenta al arcángel Miguel contendiendo con Satanás, disputando sobre el cuerpo de Moisés, y no se atrevió, dice la palabra de Dios, a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Sabemos entonces que Moisés fue llevado al cielo y obviamente lo encontramos después juntamente con Elías en la transfiguración. En Mateo 17:3 dice: aquí le aparecieron Moisés y Elías. Es donde los discípulos dijeron: Señor, déjanos hacer aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Entonces la resurrección de Moisés es una resurrección extemporánea, distinta a la de los otros 8 personas que ya mencionamos, y lo estoy colocando como el segundo tipo de resurrección. Obviamente una resurrección única, en la que Moisés no se quedó aquí en la tierra, sino que fue llevado al cielo, y el cielo ha permanecido obviamente hasta el día de hoy. La siguiente resurrección distinta que encontramos en la palabra de Dios es la resurrección de las primicias. Esta resurrección ocurrió juntamente con la resurrección de Cristo Jesús. De paso, mi historia favorita para todos aquellos que han escuchado mis sermones es la historia de la resurrección de Cristo. A ver si algún día tenemos la oportunidad de contar la historia a grandes rasgos. Bueno, en 1 Corintios 15, 20 al 21, el apóstol Pablo le llama al Señor Jesús primicias de los que durmieron, y por eso es que llamamos a esta resurrección la resurrección de las primicias. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre llegó la resurrección de los muertos. El Señor Jesús resucitó en esta resurrección, y no solamente se fue él solo al cielo, sino que se llevó consigo a todos los que resucitaron. Recordemos que cuando el Señor Jesús exclamó en la cruz: consumado es, vino un gran terremoto, y nos dice la palabra de Dios que muchos de los sepulcros de muchos santos que habían dormido se abrieron. Y justamente en el momento en el que el Señor Jesús volvió a tomar el aliento y volvió a la vida, en ese mismo momento, con ese
ese terremoto que vino al resucitar, cuando Jesús tomó el aliento juntamente con él, una gran cantidad de personas que estaban dormidas juntamente con él volvieron a la vida. En Mateo 27:52 en adelante se nos cuenta con lujo de detalles los pormenores de esta resurrección. Dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Así que básicamente lo que estamos viendo aquí, este es el cuarto tipo de resurrección. Vamos a encontrar la primera fue las 8 personas que resucitaron para quedarse aquí en la tierra. La segunda fue la resurrección de Moisés, que fue una resurrección especial porque Moisés no se quedó en la tierra, sino que fue llevado al cielo. Está la resurrección de Cristo, obviamente, y luego la de las primicias, que son las personas que resucitaron juntamente con Jesús y que fueron llevados al cielo. Miren lo que dice el deseado de todas las gentes, página 721 al respecto. Dice, al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas, y cuando él resucitó, salieron con él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Durante su ministerio Jesús había dado la vida a algunos muertos, había resucitado al hijo de la viuda Naín, a la hija del príncipe, y obviamente Jairo y a Lázaro. Pero estos no fueron vestidos de inmortalidad. Después de haber sido resucitados estaban todavía sujetos a muerte. Pero los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para vida eterna. Ascendieron junto con él como trofeos de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Estos, dijo Cristo, no son ya cautivos de Satanás, los he redimido, los he traído de la tumba como primicias de mi poder, para que estén conmigo donde yo esté y no vean nunca más la muerte ni experimenten dolor. Estos entraron en la ciudad y aparecieron a muchos, declarando: Cristo ha resucitado a los muertos y nosotros hemos resucitado con él. Así fue inmortalizada la sagrada verdad de la resurrección. Entonces, hasta aquí tenemos 4 diferentes tipos de resurrección ya bien esclarecidos. La resurrección de aquellos que solamente fueron resucitados por profetas o por el Señor Jesús o por los apóstoles para volver a morir. La resurrección de Moisés, que fue llevado al cielo, y Moisés viene a ser una figura de todos aquellos que creen en el Señor Jesús y van a resucitar para ser llevados al cielo. Y obviamente la resurrección del mismo Señor Jesucristo, que es la base de nuestra fe, una de las razones por las cuales estamos aquí, y por supuesto la resurrección de las primicias. En Hechos capítulo 2, 9 al 11 encontramos la promesa de que el Señor Jesús habría de volver una vez más. El Señor Jesús se fue al cielo y juntamente con él se fueron todos aquellos que resucitaron juntamente con él. Esas primicias ascendieron con Jesús y llegaron al cielo y ya están viviendo en la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén ya hay una serie de habitantes. Me encanta pensar que en el cielo ya está, por supuesto, Enoc, ya está Moisés, por supuesto ahí, también está Elías, y se encuentran todas estas primicias que no sabemos quiénes son. A algunos les gusta ponerse a suponer quiénes son las primicias. Yo no me gusta mucho eso. Me gusta pensar que Juan el Bautista es uno de esos que están ahí arriba. Puede ser, no lo sabemos, no sabemos quiénes son. Solamente sabemos que estas personas fueron resucitadas, como dice el Espíritu de Profecía, ofrecieron su vida en favor, obviamente, de la causa de nuestro Dios y por supuesto están en el cielo ya juntamente con Jesús. Ese es el grupo de personas que están allí y están en estas 4 tipos de resurrecciones. Y ahora sí viene la resurrección que todos conocemos, la cual le llamamos la primera resurrección. Y es la resurrección en ocasión de la venida de Cristo Jesús. La mejor manera de explicarlo es en 1 Tesalonicenses capítulo 4 del 13 en adelante. No queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, que no se pongan tristes como aquellos que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús, porque el mismo Señor, lo podemos ver en la pantalla, el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios desciende del cielo, y entonces los muertos en Cristo resucitan primero. Este es el punto clave de este sermón, tal vez, cuando la palabra de Dios nos dice que los muertos en Cristo resucitan primero. Entonces, el primer evento, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 4, 13 en adelante, el primer evento de la venida de Cristo, el primer evento es la resurrección de los muertos. Y quiero que entiendan que la venida de Cristo no ocurre en un solo día. La venida de Cristo, para todos aquellos que estudian profecía, no lo voy a hacer en esta tarde, tal vez en algún otro momento tendremos oportunidad de explicarlo un poquito más.
La venida de Cristo tarda 7 días. En la palabra de Dios se encuentra la media hora de silencio. Son 7 días. La venida de Cristo tarda 7 días. Esto quiere decir que el primer evento, lo que abre la venida de Cristo, es la resurrección de los muertos. Dice aquí, los muertos en Cristo resucitan primero. Eso es lo primero. Lo primero que ocurre de los eventos sujetos a la venida de Cristo es la resurrección de los muertos. Entonces de ahí que no cabe ningún otro tipo de resurrección especial más que la resurrección de los muertos, los que están anotados en el libro de la vida y que van a ser despertados. Por eso dice ahí, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice el apóstol Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Esta es la esperanza más bienaventurada que tenemos muchos de los que hemos perdido seres queridos. Esta es una esperanza gloriosa, el poder encontrarnos con aquellos que fueron separados de nosotros, el saber que cuando nos despedimos de ellos en algún momento, no es para decirles ya nunca más nos vamos a volver a ver, realmente es un hasta luego. Vamos a volver a encontrarnos con ellos este día glorioso, cuando el Señor Jesús regrese en gloria y majestad, y cuando el pueblo de Dios salga y grite gloriosamente, aquí nuestro Dios lo hemos esperado, nos salvará. Qué día glorioso. En ese momento el Señor Jesús va a llamar a los muertos y van a volver a vivir, y dentro de ese grupo de personas van a estar sin duda muchos de los seres queridos que tanto extrañamos. Es el momento en el que nos vamos a volver a reunir, vamos a entrar juntos en el carro de nubes y vamos a regresar a Nueva Jerusalén viajando otros 7 días, que es otra historia bien larga. Este es el momento glorioso donde todos los que hemos sido separados a través de las épocas nos volvemos a encontrar. Van a sentir, como dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 52, es un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción. Y nosotros, dice la palabra de Dios, seremos transformados en ese abrir y cerrar de ojos. Esta resurrección ocurre obviamente cuando el Señor Jesús regresa por segunda vez. Y aquí ocurre el sexto tipo de resurrección, al cual llamamos la resurrección especial. ¿Cuál es esa resurrección especial? De esta resurrección especial nos hablan el profeta Daniel, allá en Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2. Cuando él habla de la venida de Cristo, cuando se levanta Miguel, cuando viene la tierra, dice ahí, los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y entonces aquí Daniel nos explica que hay 2 tipos de personas que se levantan cuando esta segunda venida de Cristo ocurre. Dice, unos para vida eterna. Obviamente estos son todos los que están anotados en el libro de la vida, son despertados. Pero luego dice, y otros para vergüenza. O sea, fueron levantados para tener vergüenza y confusión perpetua. Este grupo de personas que se levantan para vergüenza y confusión perpetua son el grupo de personas que resucitan de manera especial. Este grupo de personas no deberían resucitar en la venida de Cristo. La venida de Cristo está hecha para que resuciten todos aquellos que van a vivir con Él para siempre. Está hecha para que estas personas entren en el carro de nubes y se vayan a vivir con Él para siempre. Esta resurrección solamente fue construida para que el Señor Jesús pudiese llevarse a todos los que tienen papeles, a todos aquellos que tienen visa y pasaporte, a todos aquellos que se anotaron en el libro de la vida. Este grupo de personas van a vivir con Él para siempre. Así que Jesús estructuró toda esta resurrección, esta venida no tiene otra razón más que venir por ellos y llevárselos. Pero entonces aquí hay un grupo de personas que resucitan nada más para tener vergüenza y confusión perpetua. Algunas personas quieren meter aquí el conflicto de los siglos, página 694, que dice, todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Y tratan de decir que esto lo que está diciendo es que los adventistas resucitan antes. No dice cuándo, solamente dice que resucitan. Y obviamente todos los que tienen el mensaje del tercer ángel. Recuerden que San Pablo dijo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Obviamente habría que decir, los que estén vivos en aquel tiempo va a haber unos que resucitan primero y luego los muertos en Cristo resucitan primero. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, los muertos en Cristo resucitan primero, y solamente encontramos 2 resurrecciones allí. Las de los que se van a ser llevados al cielo, sin, obviamente van a entrar en el carro de nubes y van a vivir para siempre, y los que le traspasaron. En Mateo capítulos 26 y 64 y también en Marcos 14, 62, encontramos a un grupo de personas a los cuales nuestro Señor Jesucristo les hizo una promesa. Y queridos hermanos, todos estamos de acuerdo que Jesús cumple sus promesas.
Jesús le prometió a aquellos que lo estaban juzgando que lo iban a ver. Mira lo que dice Mateo 26:64. Jesús les dijo, tú lo has dicho, y además te digo que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado en la diestra del poder de Dios y viniendo, ¿en qué? En las nubes del cielo. Entonces nota, Jesús le prometió a esas personas que estaban allí, esas personas que lo estaban juzgando, esas personas que fueron responsables de crucificar al Hijo de Dios, me vas a ver viniendo en las nubes del cielo. En Marcos 14:62 vuelve a decir lo mismo. Y Jesús le dijo, yo soy y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el Señor Jesús les advirtió a este grupo de personas, ustedes me van a ver cuando yo venga en las nubes del cielo. Daniel ya nos había dicho que cuando Jesús venga con gran poder del cielo, a libertad a todos los que están anotados en el libro de la vida, los que duermen en el polvo de la tierra van a ser despertados. Unos para vida eterna, obviamente los justos, y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Por qué para vergüenza? Pues obviamente estos que le crucificaron van a tener una gran vergüenza de entender, ahora sí, sin lugar a dudas, que ese que viene en la gloria de su Padre, que ese que viene en las nubes del cielo no es otro más que el Hijo de Dios. Y van entonces a recordar perfectamente todo lo que ocurrió y van a saber exactamente qué fue lo que hicieron. Crucificar, enviar a la muerte, torturar al Hijo de Dios, al Salvador, a la esperanza de gloria. En Apocalipsis 1:7 se vuelve a reafirmar este concepto cuando dice aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y luego San Juan agrega, y también lo van a ver aquellos que lo traspasaron. Y automáticamente ahí tenemos el sexto tipo de resurrección. Esta es la resurrección especial. Este grupo de personas que resucitan, que son los que le traspasaron, resucitan de manera especial. Vamos a hacer un repaso rápido de las 6 tipos de resurrección que hemos encontrado. Primero están las personas que resucitaron para volverse a morir, que fueron resucitados por profetas o por Jesús o por los apóstoles para volver a morir. Está la resurrección obviamente de Moisés, que fue resucitado para ser llevado al cielo, como una especie de representación de la resurrección de todos los justos en algún momento. El tercer tipo de resurrección que encontramos obviamente en la palabra de Dios fue la resurrección obviamente de Jesús. Encontramos también la resurrección de aquellos que resucitaron juntamente con él, que son las primicias. Luego tenemos obviamente la resurrección de los muertos en Cristo, y este es el sexto tipo de resurrección, que es la resurrección especial. ¿Y cuál es la séptima resurrección? La séptima resurrección, bueno, vamos a leer aquí algunos textos que dice la hermana White en la página 64 del Conflicto de los Siglos. Dice, los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Ahí está el Conflicto de los Siglos, página 694. Y en el deseado de todas las gentes se vuelve a reafirmar lo mismo. Dice, Cristo volverá en su gloria, en la gloria de su Padre, en la gloria de los santos ángeles, miriadas y miriadas y miles de ángeles hermosos y triunfantes, hijos de Dios, que poseen una belleza y una gloria superiores a todo lo que conocemos, lo escoltarán en su regreso. Entonces se sentará sobre el trono de su gloria y delante de él serán congregados todas las naciones. Entonces todo ojo le verá y también los que le traspasaron. Esta es la resurrección especial. La resurrección especial, una vez más, repito, es la de aquellos que le traspasaron. Hasta aquí solamente hemos encontrado 6 resurrecciones. Falta una séptima resurrección y es la resurrección que ocurre después del milenio. Esta resurrección, queridos hermanos, no se la recomiendo a nadie. Tenemos que evitarla. Es una resurrección en la que ninguno de nosotros queremos participar. Si, querido hermano, resucitas y abres los ojos después de que te moriste y ves la nueva Jerusalén ahí enfrente de ti, puedes saber que te perdiste. Puedes saber que no te salvaste. La resurrección de la que nos salvamos es Señor Jesús viniendo por segunda vez. Esa es la resurrección en la que todos queremos estar. Esta resurrección después del milenio, querido hermano, no es una resurrección que no queremos estar. Se describe en Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 en adelante, y aquí se presenta que todos los muertos, todos los otros, o sea, los que no están anotados en el libro de la vida, los que no se van a salvar, van a volver a vivir. ¿Qué nos quiere decir esto? Lo que nos quiere decir es que todos los que han bajado la tumba, todos y cada uno de los seres humanos que han bajado la tumba, van a volver a vivir en una de estas 2 resurrecciones. En esta noche tú podrías escoger
en cuál resurrección quieres hacer y tomar un rumbo definitivo. Si el Señor permite que muramos, resucitar en su segunda venida, y si Dios no lo quiere y nosotros así lo decidimos, desgraciadamente, resucitar en esta otra. No podemos evitar. La resurrección está delante de cualquier ser humano. ¿En cuál de las dos vas a estar? Eso lo decides tú. Si Cristo Jesús va a ser tu Señor, si estás dispuesto a servirle, si estás dispuesto a llamarle tu Señor y obedecerle, entonces lo más seguro es que el Señor Jesús te va a mantener anotado en su libro de la vida, y cuando Él venga te va a volver a la vida. Pero si por alguna razón tú decides tomar tu propio camino y apartarte de Cristo Jesús, vas a volver a vivir, pero no en la resurrección de la primera venida, sino en la resurrección después del milenio. Apocalipsis 24 dice: y vi tronos, se sentaron sobre ellos, está el grupo de personas que fueron llevados al cielo por 1000 años, vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos. Ahí está este grupo de personas que fueron fieles al Señor. El versículo 5 de Apocalipsis 20 dice: mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es su primera resurrección. Esta es la resurrección de todos aquellos que no creyeron en Jesús, aquellos que no se anotaron en el libro de la vida, aquellos que no quisieron servir a Cristo Jesús. Por eso el verde dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la resurrección que ocurre en la venida de Cristo. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Al final de los 1000 años, dice El conflicto de los siglos, página 719, vendrá la segunda resurrección. Entonces los impíos serán resucitados y comparecerán. En este caso es el séptimo tipo de resurrección. Se le llama la segunda resurrección porque ocurre obviamente después del milenio. La primera están llamando la primera resurrección general, es la venida de Cristo, y esta resurrección sería la segunda resurrección. Pero para nuestro tema es el séptimo tipo de resurrección. Al fin de los 1000 años vendrá la segunda resurrección, entonces los impíos serán resucitados y comparecerán ante Dios para la ejecución del juicio decretado. Así, el escritor de Apocalipsis, después de haber escrito la resurrección de los justos, dice: los otros muertos no vuelven a vivir, sino hasta que son cumplidos 1000 años. Pero entonces, ¿por qué Apocalipsis 14:13, que fue el texto que leímos, por qué dice: bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor? ¿Por qué pareciera hacer una diferencia entre todos aquellos muertos que han muerto antes del mensaje de los 3 ángeles? Pareciera que Apocalipsis 14:13 hace una distinción, y es ahí donde algunos quieren decir que para aquellos que murieron en el mensaje de los 3 ángeles, encontramos el mensaje de los 3 ángeles en Apocalipsis 14, del 6 al 12, encontramos el primer ángel obviamente, ahí en el versículo 7, y luego encontramos al segundo ángel en el versículo 8, y encontramos al tercer ángel del 9 al 12. Y ese tercer ángel da una advertencia a todos los seres humanos para que no se pongan la señal en sus frentes ni en su mano, para que no sean destruidos, para que no se pierdan. Y después de eso, Apocalipsis 14:13, bienaventurados, dice, los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Y algunos quieren decir: bueno, entonces aquí tiene que haber algún tipo de atención especial. ¿Por qué dice bienaventurados los muertos que de aquí en adelante? Obviamente de ahí para atrás no los está incluyendo, solamente incluye a los que mueren de aquí en adelante. Y de esta manera ellos infieren que va a haber un tipo de atención especial, pero ahí no dice qué va a haber, solamente dice: bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. ¿Cuál sería la diferencia entre aquellos que murieron en esta época específica? Si ustedes se ubican en Apocalipsis 14, si ustedes se ubican en Apocalipsis 14, versículos 13, se van a dar cuenta que allí todavía no se designa el momento en el que se acaba la gracia. Solamente se habla acerca de la señal de la bestia en la frente o en la mano, y se nos sugiere lo que nosotros conocemos como la famosa ley dominical. Pero si tú estudias bien los eventos finales, te vas a dar cuenta que la ley dominical es el último evento que viene antes de que se acabe la gracia. Recuerden que va a ser una época de gran angustia, va a haber una época de persecución que comienza, la puedes ver bien descrita en Mateo 24, del 8, la vas a encontrar hasta el versículo 15, donde viene la famosa ley dominical, y vas a encontrar una persecución en la que los hijos de Dios van a ser perseguidos y van a entrar en una época de horror.
Pero luego viene el final de la gracia. Y cuando viene el final de la gracia, comienza un tiempo de angustia cual nunca ha habido sobre la faz de la tierra, ni habrá otro como ese. El Espíritu Profecía nos dice bien claramente que muchas personas no son capaces de soportar ese tiempo. Un tiempo de angustia en el que vamos a necesitar una fe capaz de soportar el hambre, el cansancio y la demora. La tierra va a ser arrasada. En las primeras 2 plagas van a morir las 2/3 partes de los habitantes de la tierra. Va a ser tan terrible esa época que la palabra de Dios dice que si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne se va a salvar, sino que por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. ¿No crees tú conveniente que el Señor diga, bienaventurados los muertos, que de aquí en adelante mueren en el Señor? Descansarán de sus trabajos para no ver ese tiempo de angustia cual nunca fue, para no pasar por ese tiempo de angustia. Y entonces ahora sí tiene sentido porque dice bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. ¿Por qué? Porque descansan de sus trabajos, no tienen que pasar por un tiempo de angustia tan terrible cual nunca ha habido un tiempo de angustia como ese. ¿No dice la palabra de Dios que delante de la aflicción el Señor, ¿qué hace? Llama a los justos al descanso. Preciosa es la muerte de los santos o la muerte de los justos para el Señor. Así que yo creo que más bien este versículo de bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Es una especie de advertencia de lo severo que va a ser la prueba que viene delante después de la marca de la bestia. Se acaba la gracia y comienza una prueba tan terrible que el Señor dice, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. El tiempo de angustia que está delante, antes de la venida de Cristo, va a ser una destrucción masiva. La tierra va a quedar en ruinas y si quieren tener una idea más amplia de eso, busquen un sermón de un servidor por ahí en internet que se llama Las plagas postreras y viene una breve descripción, muy breve, terrible, de lo terrible que va a ser esta época. Así que, repito una vez más, yo no encuentro en la palabra de Dios, ni en el Espíritu de Profecía, una idea de una resurrección especial para el pueblo de Dios, para aquellos que murieron en el mensaje de los 3 ángeles. Solamente encuentro estas 7 tipos de resurrecciones en la palabra de Dios, encontrando la resurrección especial como la 6ª de aquellos que traspasaron a Jesús, solamente. Y ese grupo de personas que traspasaron a Jesús resucitan al mismo tiempo que los justos que resucitan para ver a Jesús viniendo en gloria y majestad. ¿Y para qué resucitan este grupo de personas? Daniel dijo, para vergüenza y confusión perpetua. Y Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 dice, los que le traspasaron van a ver este evento. Obviamente esa es la única resurrección especial que yo encuentro. Así que este tipo de resurrecciones, queridos hermanos, están en la Biblia. Y quiero dejarlos con un pensamiento de la palabra de Dios. En San Juan capítulo 11, versículo 25, el Señor Jesús dio una descripción de su poder. El poder que solamente Cristo Jesús puede tener. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, no importa. Para el Señor Jesús no hay tiempo. Para el Señor Jesús no hay problema que Él no pueda resolver. Este problema que es la muerte para todos nosotros es imposible para un ser humano, pero para Cristo Jesús no hay problema. Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Querido hermano, en este momento para ti y para mí no hay más que de 2. Y esto es estar vivo cuando Jesús venga. Y para estar vivo cuando Jesús venga, esto involucra pasar por un tiempo de aflicción cual nunca ha habido. Y la otra es morir. Y bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de aquí en adelante, porque sus obras con ellos siguen, descansarán de sus trabajos, desde mi punto de vista, durante este tiempo de aflicción, y se levantarán a su suerte cuando el Señor Jesús venga. Y por eso la palabra de Dios dice, bienaventurados, porque no van a tener que ver lo que ojos terrenos van a tener que ver. Situaciones terribles que no hay una pluma capaz de describir lo que va a ocurrir. Así que no nos quedan más que 2, estar vivos cuando Jesús venga en gloria y majestad y pasar por un tiempo de angustia con un café. Una angustia que si no fuese acortado ninguna carne se salvaría y obviamente formar parte de los 144,000 que tanto hemos deseado muchas personas. O la otra es morir antes de que esto ocurra. Pero lo más glorioso es que el Señor Jesús nos tiene anotados en el libro de la vida y si nosotros aceptamos a Jesús, hicimos un pacto con Él,
vamos a escuchar su voz que nos llama y vamos a volver a vivir para siempre, juntamente con todos aquellos que amaron la venida del Señor Jesús. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te agradecemos porque en tu santa palabra has dejado suficiente información para entender que tú tienes poder de vencer la muerte. Ya la has vencido. Ya has dejado en este santo libro suficientes ejemplos de cómo tu poder va más allá de la muerte. Tenemos suficiente evidencia de que tú eres capaz de levantar los muertos. Lo hiciste a través de la historia. Lo hiciste en tu resurrección y lo vas a hacer una vez más cuando vengas en gloria y majestad. Y al final del tiempo, todos aquellos que alguna vez respiraron van a volver a vivir. Señor, nos ponemos en tus manos. Te aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Y te suplicamos que nos anotes en tu santo libro. Queremos tener parte contigo en tu segunda venida si estamos muertos. Y si estamos vivos, queremos ser transformados y llevados juntamente con los muertos, arrebatados con el Señor en el aire, para vivir para siempre contigo. Nos ponemos en tus manos. Te pido una bendición para todos aquellos que están viendo esta transmisión. Si algunos están llorando por la pérdida de algún ser querido, que se puedan consolar la esperanza de que muy pronto vamos a volver a vernos. Nos ponemos en tus manos de amor. Señor, sánanos, sálvanos. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, quien es la resurrección y la vida. Amén.